como víctimas. Es decir, nuevamente desde el Estado, desde los organismos internacionales, se ha hecho una suerte de rutina, pretender no solo que las mujeres, pero también las mujeres como sujeto, nos definamos única y exclusivamente a partir del dolor. Nos definamos y nos enunciamos en la sociedad única y exclusivamente a partir de la muerte, a partir del testimonio de dolor, a partir de la condición de sujeto vulnerable que inmediatamente además tiene que ser tutelado. Y nos están devolviendo las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres en términos de políticas protectivas, policíaco-judiciales, que vuelven a enmudecer nuestra voz y nos mandan al banquillo de la víctima. La despatriarcalización plantea la enunciación del sujeto, no desde el dolor, sino desde la condición de rebeldía, no desde la condición de víctima, sino desde la condición de sublevada. Por eso se llama despatriarcalización. Al mismo tiempo, este sujeto complejo, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, contienen algo que es muy importante para el conjunto de los movimientos sociales y para la América Latina de hoy. El neoliberalismo ha pretendido fragmentar las identidades, cubicularlas, jóvenes por aquí, viejos por aquí, discapacitados por aquí, LGBT por allá, y entonces en una suerte de fragmentación indígenas, en una suerte de fragmentación identitaria que también es homogenizante, reduccionista, guetizante y profundamente neoliberal, porque todos hacen una fila para reclamar algún derecho al Estado y no pueden hacer nada más. Y porque además en esa fragmentación perdemos la capacidad de conectar y de interpretar la relación entre racismo, sexismo, explotación, homofobia, la relación causal para una interpretación compleja que sea capaz de impugnar la autoridad y el poder. Y en ese sentido, este sujeto de alianzas insólitas, indias, putas y lesbianas, reubica las identidades como fragmentos. Y no es un canto a la reivindicación identitaria. Ahora voy a hablar de la condición de la despatriarcalización como horizonte, como utopía. Nuevamente me voy a remitir a toda esta etapa neoliberal, a la introducción del ajuste estructural en América Latina y a la fuerte ofensiva hacia los movimientos de mujeres, hacia los movimientos feministas latinoamericanos, de habernos planteado que la única posibilidad de reubicación del lugar de las mujeres en nuestras sociedades tenía que pasar sí o sí por una suerte de negociación con el Estado y las instituciones para acceder a derechos. Aunque estos derechos sean 4 palabras escritas en un papel, aunque estos derechos sean puritita retórica. Y es entonces que viene toda esa, yo le llamaría diarrea, de discurso de derechos de las mujeres,
donde lo único hacia donde podíamos, esa utopía, ese hacia dónde, lo único hacia donde podíamos dirigirnos era al criterio de la inclusión, de ser parte de no ser, de no estar permitido y de no ser valioso históricamente, no incluirte, sino cuestionar las estructuras mismas de ese esquema y de ese sistema de jerarquías, opresiones e injusticias. Y en ese sentido, la despatriarcalización desubica y funciona exactamente en el sentido contrario. La despatriarcalización funciona como una fuerza, como un discurso utópico que tiene como matriz la capacidad de desestructurar, la capacidad de desmontar, la capacidad de desarmar y finalmente la capacidad de impugnar el poder y la autoridad del patriarca y de toda la estructura que lo sustenta, tal cual está aconteciendo con este cuadro, que es un cuadro particularmente útil para realizar un desmontaje de este tipo, porque para las compañeras y los compañeros que vienen de lejos, este es un cuadro icónico del siglo XVII y la colonia y el virreinato y la idea del sincretismo como instrumento de alfabetización colonial. Y en ese sentido es patrimonio colonial. Pero luego rápidamente se convierte, o mecánicamente se convierte en patrimonio nacional también, porque el Estado nacional vuelve a erigirse sobre esos mismos símbolos y sobre esos mismos mecanismos simbólicos. Entonces la fuerza de la despatriarcalización es una fuerza impugnadora, decodificadora, desestabilizadora, desarmadora de la autoridad del patriarca. Ayer decía Guillermo, estamos despatriarcalizando, Jaya, pero resulta que ¿cómo se hace eso? Porque se incluyen 10, 20 o 30% de mujeres, o porque se habla de literatura escrita por mujeres. Yo voy a utilizar ese ejemplo, no por ser cargosa ni chinchosa, sino para ser didáctica, que es una cosa que me interesa mucho. Solamente se podría, que no lo sé, porque no tengo el conocimiento suficiente sobre lo que está aconteciendo en Jaya, solamente podríamos hablar de un proceso de despatriarcalización si en el mundo de la creación artística o cultural lo que se estuviera haciendo es impugnar el ego creador del patriarca como creador de todo. En ese caso podemos hablar de despatriarcalización. Mientras el ego creador del patriarca esté intacto, hablen de lo que quieran, pero eso no es despatriarcalización. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque la confusión que se está introduciendo en Bolivia tiene que ver por ahí. Hemos incluido mujeres en la policía. No, es que eso no es despatriarcalización. Lo que queremos es poner en cuestión el papel de la policía. Hemos incluido mujeres en los ejércitos. Eso es liberalismo. Eso es liberalismo. Eso no es despatriarcalización. Por último, quisiera hablar sobre la relación entre despatriarcalización y descolonización. Porque resulta que la tesis de la despatriarcalización no nace sola. Su primera afirmación es: no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, como no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Entonces es una relación imposible de disolver, imposible de romper, imposible de separar.
Un proceso está dentro del otro y el otro proceso está dentro del otro. Pero resulta que no es una relación fácil. Es una relación donde hay una tensión política muy fuerte. ¿Por qué? No está nada claro qué cosa quiere decir la descolonización. Hay realmente una cantidad tan brutal de hipótesis, teorías, que no está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de descolonización. Pero cuando hablamos de descolonización, hay una unanimidad sorprendente. Y es que no hay teórica, historiador, hombre o mujer, que se haya tomado la molestia de plantear y analizar la estructura colonial como una estructura patriarcal. Se les olvidó, lo omitieron, se les pasó. Y entonces la despatriarcalización denuncia esto. La despatriarcalización tiene una relación muy tensa con la descolonización, porque además denuncia la complicidad colonizador-colonizado. Una complicidad escondida, una complicidad que negocia a partir del lugar de la otra. Y por eso cuando nosotras hablamos de descolonización y despatriarcalización aquí en Bolivia, no es fácil, porque somos acusadas, traidoras. Hablan de la complicidad colonizador-colonizado por debilitar la fuerza de la lucha descolonizadora. Y no es así, porque no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. La tensión entre descolonización y despatriarcalización también atraviesa la interpelación de los purismos. La idea de que está por ahí, o sea, ustedes dirán, pero de qué, no, es que está ahí en la realidad. La idea de un mundo indígena horizontal, complementario, de un mundo indígena que se convierte en patriarcal solo y a partir del demonio colonizador. Y entonces la despatriarcalización pone en cuestión también esa idea romántica. Y por eso el sujeto político de la despatriarcalización es un sujeto de indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. Ayer Silvia Rivera denunciaba o hacía alguna alusión al derecho de pernada, y con esto voy a terminar, al derecho de pernada como una estructura colonial. El derecho de pernada es el derecho del amo, el derecho del patrón de violar a la india. Al respecto yo quiero decir otra cosa, y con esta frase quiero cerrar. Es muchísimo más que todo el agua que ha corrido bajo el puente, la cantidad de semen que ha circulado por nuestras vaginas y ha trepado a nuestros úteros. Yo no soy la india violada. Resulta que mi abuelo es el violador. Y es mi abuela la violada. Por lo tanto, me reclamo bastarda.
Voy a cerrar esta clase, esta conferencia magistral, con una frase magistral también. Lo más triste que tienen los pueblos son los usos y costumbres, porque esos usos y costumbres son una norma colonial, ya no impuesta por el colonizador, sino defendida por el colonizado como propio. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas todas las compañeras de Jaya. Que florezcan las ideas, que cunda la discusión. Muchísimas gracias. ¡Salud! Después les invito. Es Singani artesanal.